Las Vírgenes Locas, de Vicente Blasco Ibáñez. Las Vírgenes Locas. Vicente Blasco Ibáñez. Cuento índice primero. Eran dos hermanas, Berta y Julieta, huérfanas de un diplomático que había hecho desarrollarse su niñez en lejanos países del Extremo Oriente y la América del Sur. Dos hermanas libres de toda vigilancia de familia, jóvenes, de escasa renta y numerosas relaciones, que figuraban en todas las fiestas de París. Los tés de la tarde que se convierten en bailes las veían llegar con exacta puntualidad. Una ráfaga alegre parecía seguir el revoloteo de sus faldas. Ya están aquí las señoritas de Maxeville. Y los violines sonaban con más dulzura, las luces adquirían mayor brillo en el crepúsculo invernal, los hombres entornaban los ojos acariciándose el bigote, y algunas matronas corrían instintivamente sus sillas atrás, apartando los ojos como si viesen de pronto, formando montón, todas las perversiones de la época. Ninguna joven osaba imitar los vestidos audaces, los ademanes excéntricos, las palabras de sentido ambiguo que formaban el encanto picante y perturbador de las dos hermanas. Todos los atrevimientos perturbadores del gran mundo encontraban su apoyo. Habían dado los primeros pasos hacia la gloria bailando el cakewalk en los salones, hace muchos años, muchos. 5 o 6 cuando menos, en la época remota que la humanidad gustaba aún de tales vejeces. Después apadrinaron la danza del oso, el tango, la machicha y la furlana. Su inconsciente regocijo, al ir más allá de los límites permitidos, escandalizaba a las señoras viejas. Luego, hasta las más adustas acababan por perdonarlas. Unas locas estas Maxeville, pero tan buenas. Todos conocían su existencia en un quinto piso, sin otra servidumbre que una vieja doméstica que hacía oficios de madre, suspirando al recordar las extinguidas grandezas de su excelencia el ministro plenipotenciario. Todos se daban cuenta de sus esfuerzos sonrientes y dolorosos para conservar el antiguo rango con una modesta pensión procedente del padre y una corta renta de la madre, sus habilidades taumatúrgicas para mostrarse bien vestidas a poco precio. Su adopción de modas audaces, destinadas al fracaso, para ocultar con pretexto de originalidad el escaso valor de su indumentaria. Las gentes murmuradoras denunciaban sus ocultos convenios con modistas y sombrereras, que les proveían gratis para que propagasen sus invenciones. Pero aquí se detenía la maledicencia. De sus costumbres, de su vida en la casa, ni una palabra. Las rancias familias diplomáticas que habían conocido al ministro jamás tuvieron que amonestarlas por una imprudencia irreparable. El despecho de los hombres era también un certificado de su honestidad. Corrían hacia ellas, atraídos por su exterior desenvuelto. Se atropellaban unos a otros, como en una empresa fácil donde todo el éxito estriba en llegar antes que los demás. Risas provocativas, ojeadas misteriosas, palabras que parecían de esperanza, y poco después, uno por uno, los conquistadores desandaban el camino, cabizbajos y encolerizados, como un perro que se imagina encontrar un hueso y rompe sus colmillos en una piedra. Unas astutas las pequeñas Maxeville. Unas malignas, que, faltas de dote, buscan un marido a su modo. Los mismos que decían esto habían acabado por designarlas con un mote. Las señoritas de Maxeville fueron en adelante las Vírgenes Locas. Todo resultaba exacto en este apodo, el defecto y la cualidad. Nadie ponía en duda su locura, ni lo otro. Eran como los directores de ciertos bancos, que charlan en el ventanillo de la caja, sonríen, remueven las llaves, infunden esperanzas, pero no hacen el más pequeño préstamo a crédito, ni el más leve anticipo sobre promesas lejanas. Las Vírgenes Locas iban a triunfar finalmente en su desesperada batalla con los hombres. La mayor, Berta, había conquistado la voluntad de un ingeniero ruso, que se mostraba dispuesto a hacerla su esposa. La menor casi había conseguido lo mismo con un oficial joven. Solo le quedaba por vencer la resistencia de una madre orgullosa y tradicionalista, que vivía en provincias. En esto, un trompetazo desgarrador, insolente, brutal, cortó el ambiente de músicas sensuales y danzas voluptuosas con que se adormecían los humanos. Y la gente feliz corrió de un lado a otro, en pavoroso revoltijo, como los pasajeros de un transatlántico que bailan en los dorados salones, vestidos de etiqueta, y de pronto escuchan la voz de alarma de un tripulante. Fuego en las bodegas.
Y el segundo día de la movilización, la gente agolpada en las inmediaciones de la estación del este las vio llegar vestidas de negro, con un traje sobrio y casi monacal, un pequeño sombrero semejante a una gorra, un bolsito de mano y un paquete con lo más indispensable para la vida: 2 camisas, 2 pares de medias. Las vírgenes locas se iban sin ruido, sin frases heroicas, sin 2 líneas en los periódicos. Sus relaciones mundanas las habían aprovechado para conseguir rápidamente sus deseos. Marchaban a Verdún, a la frontera, al lugar del peligro, donde todos esperaban que ocurriese el primer choque. Llevaban una carta para los directores del servicio sanitario. Parecían más altas, más robustas, de paso más firme. Su belleza de parisienses a la moda había desaparecido. Eran mujeres iguales a las que lloraban o gritaban de entusiasmo al otro lado de la verja. Sin colorete, sin artificios, con el pelo libre de postizos, con las mejillas limpias y los ojos agrandados por una emoción que había venido a sustituir los antiguos retoques del lápiz negro. Ojos serenos que miraban al porvenir heroicamente, adivinando la proximidad de la desgracia. Y se perdieron entre la multitud de hombres uniformados, caballos y cañones. Y su recuerdo se perdió igualmente en la memoria de todos los que una semana antes comentaban sus palabras y gestos. La gente necesitaba pensar en su propia suerte. El peligro no dejaba tiempo para mirar el exterior. Pobres vírgenes locas. Infelices muñecas de París arrebatadas por la tempestad cuando daban vueltas y sonreían con sus bocas pintadas, a los sones de una cajita de música. De tarde en tarde, las damas reunidas para hacer tejidos de lana destinados al ejército evocaban su nombre al pasar revista a los muertos y los ausentes. Las pequeñas Maxeville realizaban proezas a su modo en los hospitales del frente de guerra. Donde ellas estaban, los hombres se morían sonriendo. En algunas ocasiones había llegado hasta los mismos lugares de combate, oyendo el silbido de los proyectiles. El nombre de la mayor aparecía citado en una orden del día. Y siempre el mismo comentario final: eran buenas. Algo locas, pero de hermoso corazón. Transcurrió un año de guerra. Un día circuló la noticia de que Berta había muerto, víctima de su abnegación. Poco después ya no la nombraron. Eran tan frecuentes los heroísmos. Desaparecían diariamente tantos nombres conocidos. Y detrás de la línea de combate, en un hospital instalado en un castillo ruinoso, encontré meses después a la última virgen loca. No la hubiese reconocido. Pasó por una avenida del parque, casi saltando, con la toca revoloteante y moviendo bajo la blanca falda el ágil compás de sus piernas enjutas. Llevaba en las manos pálidas y transparentes un paquete de ropas. Su nariz y sus orejas brillaban con una claridad de vidrio sonrosado bajo la luz del sol. Parecía un cuerpo diáfano, con la transparencia malsana de la miseria física. Toda la vida se concentraba en sus ojos. Un médico militar que venía conmigo me confirmó su identidad. Es la señorita de Maxeville, una joven del gran mundo antes de la guerra. El doctor solo la conocía algunos meses. Había presenciado la muerte de la otra, una muerte horrible, cuyo recuerdo le estremecía aún. Se había contaminado al curar las heridas de un moribundo perdido durante 3 días en el fondo de un embudo de tierra abierto por el estallido de un proyectil enorme. Su agonía duró 48 horas, ennegreciéndose lentamente con la expansión de la sangre envenenada, aullando entre nerviosos estertores, doblándose como un arco sobre la cabeza y los pies, que se clavaban en el lecho. Y la otra hermana se había negado a separarse de ella, abrazando el cuerpo convulsivo, besando sus ojos que no veían, su boca que solo sabía rugir. Berta, corazón mío. No te mueras. No te mueras. Toda la vida juntas. Toda la vida unidas por la orfandad necesitada de defensa, por la alegría que colorea la pobreza, por el deseo de crearse una posición antes de que terminase su juventud, y verla morir ante sus ojos, entre tormentos desgarradores, sin poder salvarla, sin encontrar el medio de hacer plácidos y dulces sus últimos instantes. Pobre muchacha. Prosiguió el médico. Ha visto perecer como un animal rabioso a la que era toda su familia. Poco después se enteró de la muerte de cierto oficial que deseaba ser su marido. Todos en el castillo admiran su energía. No sé cuándo come, no sé cuándo duerme.
Se la ve en todas partes, y a pesar de esto, los heridos lamentan su ausencia. Que venga la señorita Julieta, es el médico moral de esta casa. En muchos casos vale más que nosotros. Ella y su pobre hermana han realizado estupendas curaciones. Las vi con la imaginación mientras escuchaba al doctor yendo de sala en sala como apariciones de salud que esparcían en torno la dulce alegría de vivir. Con los oficiales se mostraban algo recelosas. Eran hombres de su mundo, y tal vez por esto los juzgaban temibles, no pasando en su intimidad más allá de una solicitud natural y grave. Al entrar en las piezas ocupadas por el populacho doloroso, se transfiguraban, animando con su regocijo el ambiente cargado de lamentos, de perfume de drogas y hedor de carnes rotas. El recuerdo de madres y novias adquiría mayor relieve al ser evocado por sus labios. Describían los paisajes risueños del suelo natal a los enfermos ilusionados que poco después habían de morir. Cantaban a media voz las canciones del terruño. Encontraban con su instinto de mujeres de salón las conversaciones que más podían agradar a cada uno. La mayor había pasado una semana hablando de Ulises y la Odisea con un licenciado en letras que agonizaba lentamente, pensando en su tesis de doctor que jamás llegaría a leer en la Sorbona. Mientras tanto, Julieta escribía cartas. El rudo marinero del Finisterre, el campesino de los departamentos centrales, el obrero burlón de la ciudad, el marroquí sombrío, el negro pueril, veían abrirse ante su pensamiento bellezas desconocidas, paisajes no sospechados. La señorita Blanca era la poesía, la delicada sensualidad de vivir que llegaba hasta ellos. Besa. Ordenaba Julieta presentando ante sus labios descoloridos una flor que acababa de arrancar del parque. Un enamorado chic debe enviar estos recuerdos. E introducía la flor en la carta escrita por ella, monumento de admiración para el firmante, orgulloso y conmovido de suscribir tales ternezas. Una hora antes de amanecer, la hora fatal en los hospitales, cuando el día apunta y el moribundo se extingue, los estertores de agonía murmuraban siempre el mismo deseo. Mademoiselle, una cualquiera de las dos señoritas y ellas, que acababan de adormecerse en el silencio de plomo que precede a la llegada de la luz, acudían corriendo para presenciar una agonía más, para animar la mano yerta con el contacto de su mano, para disimular los pasos de la muerte con sus palabras que sonaban lo mismo que monedas de oro, con sus risas que parecían vibraciones de fino cristal. Y fiesta pobre, continuó el médico, prosigue la santa obra de la alegría. Cuando se ve sola, piensa en la otra, piensa en el oficial muerto, y huye en busca de los agonizantes, como si el dolor ajeno fuese su refugio. La sala de los incurables, de los que están condenados a morir, es su lugar preferido. Y canta, cuando minutos antes suspiraba a solas. Ríe, con los ojos cargados aún de lágrimas. Nosotros fingimos no ver lo que hace. ¿De qué sirven los reglamentos ante la muerte? Lo que importa es que proporcione un poco de alegría al que se va. Cada uno hace el bien como puede. Anoche la sorprendí empleando su método en la sala de los desesperados. Tenemos un tirador marroquí con las piernas y el vientre deshechos. Va a morir de un momento a otro. Tal vez ha terminado a estas horas. Tenemos un alemán que está en la cama inmediata. Los colocaron así inadvertidamente. Ahora es tarde para moverlos. Los hombres de Europa olvidan sus rencores al verse en los límites de la vida. Este africano es de cólera larga. Cuando cree que no le ven, enseña el puño al enemigo inmediato, que le mira con unos ojos redondos y asombrados, lo mismo que si estuviesen aún en el campo de combate. La señorita de Maxeville corre hacia él, fingiéndose irritada. ¿Qué es eso, Ali? Quieto, o me enfado contigo. No te enfades, señorita, murmura el moro. Lo respetaré, ya que lo pides. Pero esta noche, cuando te marches, iré a su cama y le cortaré la cabeza. Y no puede moverse. Anoche rugía de dolor, alterando con sus gritos el silencio del dormitorio, quitando el sueño a los otros heridos, pugnando por levantarse para ir en busca del adversario y saciar en él su furia. La señorita de Maxeville es la única que sabe calmar a estos hombres. Yo vi, a la tenue luz del dormitorio, cómo empezó a bailar, con un plato en la mano. Este plato le servía de pandereta. Movía las caderas, retorcía el busto, acompañaba con balanceo su monótona canturía oriental, sonreía lo mismo que una mujer de Arduar que baila ante la tribulaganza del vientre.
Los heridos soñolientos sacaban sus cabezas sobre los embozos, pugnando por moverse. Las bocas negruzcas se animaban con una sonrisa pálida. Las miradas ardorosas seguían con avidez el cuerpo de la danzarina, que iba trazando en los muros una procesión de siluetas. El marroquí se había incorporado, como un chacal que desea saltar y tiene las patas rotas. Su admiración se escapaba en roncos barboteos. Oh, sonrisa del anochecer. Alegría de la sombra. Señorita Blanca.